Muy buen día, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Quisiera, si me ayudan a leer juntos, por favor, Isaías 55, versículo 10 y 11. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Por favor. La santa palabra de nuestro Dios nos dice así, juntos: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Ahora sigan con su vista, por favor, en el libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. San Mateo, capítulo 6. Leo a partir del versículo 5, del versículo 5 al 8. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes que ustedes lo pidan. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te damos gracias, porque sabemos que si oramos a ti, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, tú, Señor, escuchas nuestra oración. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, somos débiles, te necesitamos. Sin embargo, no te buscamos como deberíamos de hacerlo. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos delante de ti, Señor, nuestra necesidad de que vivifiques nuestro hombre interior por tu palabra. Que vengas, Señor, y que examines nuestro corazón, veas nuestro pensamiento y ve si hay camino perverso ahí, y guíanos en el camino recto. Endereza nuestras veredas, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús, sálvanos. Sálvanos y edifica la fe de los santos. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, amados hermanos. Terminamos la semana pasada 38 domingos estudiando la carta primera a los Corintios del apóstol Pablo. Y el título de esta serie de sermones, de esos 38 sermones, fue la resurrección y un llamamiento a la resurrección de la iglesia. Un llamamiento a la resurrección de la iglesia me parecía lo más adecuado para respecto a la carta de primera a los Corintios, porque vimos las condiciones de la iglesia y vimos realmente su carnalidad que estaba dentro de sus vidas personales y congregacional. Y
terminamos y estaba orando acerca de con qué libro seguíamos, y fue muy marcado el peso que vino sobre mí de que debemos de ahora continuar con nuestra necesidad, la oración. Nuestra necesidad, la oración. Miren, amados hermanos, leímos ahorita un texto en Mateo, y el Señor da por entendido que el pueblo de Dios ora. Eso es lo que leímos ahorita. Cuando oréis, cuando ustedes oren, no oren así, oren así. O sea, el Señor da por sentado que el pueblo de Dios ora. Ahora, tú sabes bien que estamos ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Y si fuésemos honestos, contéstalo en tu pensamiento. En los últimos 7 días, ¿oraste al menos, juntando todos los días, oraste al menos 1 hora? ¿Oraste al menos 1 hora? No, sin contar las oraciones de los alimentos. ¿Oraste al menos 1 hora? Y repito, es un asunto entre tú y Dios. Debemos de ser muy honestos. El Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Y creo que la gran necesidad secundaria a la palabra del Señor para el pueblo de Dios, es la oración. Después de la palabra de Dios, la oración. Y les digo esto: los que no son pueblo de Dios no oran a Dios. La oración es exclusiva, un medio de gracia exclusivo para el pueblo de Dios, para el creyente. La oración como tal, la oración bíblica. Por eso quisiera hoy, como introducción, ver 7 razones bíblicas para orar. 7 razones bíblicas para orar. Número 1, comunicación e intimidad. Comunicación e intimidad. Número 2, confesión y perdón. Confesión y perdón. Número 3, gratitud y alabanza. Gratitud y alabanza. Número 4, necesidades y peticiones. Necesidades y peticiones. Número 5, dirección y sabiduría. Dirección y sabiduría. Número 6, fortaleza. Fortaleza y paz. Fortaleza y paz. Y número 7, amor e intercesión. Amor e intercesión. Hay un versículo que debe confrontarnos y pegarnos en el centro, como le pegó la piedra de David al gigante Goliat. El jovencito David, cuando no era rey, con una sola piedra en medio de los ojos a Goliat, y con esa la mató. Y hay un solo versículo que espero que haga lo mismo que esa piedra a nuestro hombre interior. Lucas 6:12. Lucas 6, verso 12. En esos días, hablando de Jesús, en esos días, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios.
En esos días Jesús se fue al monte a orar, como acostumbraba, y pasó toda la noche en oración a Dios. Mis amados, si ese es el Hijo de Dios, Hijo con mayúscula, si ese es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, si ese es el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, porque todo fue hecho por Él, se sostiene en Él y todas las cosas son para Él. Si es Él quien necesitaba orar así, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no orar? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para menospreciar este tremendo medio de gracia? Mis amados, no soy Dios, pero le pertenezco a Dios. ¿Puedes decir lo mismo? No soy Dios, pero le pertenezco a Dios. Por tanto, me debo a Dios. Y jamás podré agradar y obedecer a Dios sin ser Dios el que me conceda la gracia para hacerlo. Y es solo porque Él se ha revelado a mí y a ti por su Santo Espíritu y su palabra, que lo primero que nos mostró fue nuestra incredulidad, pecado. La raíz de todo pecado es incredulidad. ¿Por qué no oramos ni siquiera una hora en una semana? Por nuestra incredulidad. Porque seguimos viviendo nuestra antigua manera de vivir. La primera razón bíblica para orar, anoté comunicación e intimidad. ¿Qué estamos viendo aquí? Jesús oró toda la noche. ¿Qué es lo que tenemos como ejemplo de una oración? Pero una oración. Un solo capítulo donde Él está comunicándose con su Padre, nuestro Padre, y Él está en un grado total de intimidad. Juan 17. Tú lees Juan 17 y tú estás expectante del ambiente glorioso entre el Hijo y el Padre. Es la escena, es el escenario y es la comunicación más gloriosa que se puede encontrar en toda la Escritura. El Hijo con el Padre. Tú lees Juan 17. Él habló con su Padre y en toda esa oración lo que vemos es una clara comunicación de corazón al Espíritu de Dios mismo, por el Espíritu de Dios mismo, y mostrando que el grado de intimidad y qué era o cuáles son los temas que oraba Él ahí. Primeramente su propia gloria con respecto al Padre, y después de esto enseguida empezó a hablar de nosotros, los que habríamos de creer el Evangelio. Empezó, toda la oración tiene que ver por la iglesia, toda la oración tiene que ver con la iglesia, con nosotros. Es nada más al inicio que habla de su relación con el Padre y al final termina también con su relación con el Padre en comunicación y con la intimidad Padre, Hijo e iglesia, porque Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Mis amados, basta leer, repito, Juan 17. Nosotros debemos estar conscientes de que necesitamos comunicarnos. ¿Quién fue primero? ¿Tú te comunicaste con Dios o Dios se comunicó contigo?
mi amado hermano, Él se te reveló, Él te habló, Él te hizo ver cuando eras ciego, Él te hizo oír cuando eras sordo, Él te hizo vivir cuando estabas muerto, Él te hizo romper las tinieblas que había en todo tu interior con toda su luz admirable. Él te abrió la puerta de la cárcel en que estabas metido para que encontraras la verdadera libertad. Él y solo Él, porque suyo es el reino, suyo es el poder y suya la gloria siempre. Puede brotar esto de tu corazón, o es un mero abrir la boca. Suyo el reino, suyo el poder y suya la gloria. ¿Cuántas veces nuestras palabras, aún desde los púlpitos o aún en la calle, cuando hablamos diciendo que somos cristianos, cuántas veces es más una ofensa que una alabanza lo que decimos de Dios? Porque Dios bien sabe y nosotros no queremos reconocerlo, que somos un pueblo miserablemente mediocre de tomar de las abundantes riquezas de su gracia que están accesibles a nosotros en Cristo. Mis amados, si somos realmente el templo del Espíritu Santo, la iglesia el día de hoy necesita la palabra, la verdad de la Biblia y un corazón contrito y humillado que llegue a orar al Señor. Vean conmigo, por favor, Lucas 18. Lucas 18, por favor. Lucas 18. Lucas 18, verso 9. Jesús, Él les cuenta una parábola. O sea, Él no está contando una historia, está contando una parábola. Una parábola es una historia que simplemente muestra una figura. Es algo figurativo y es algo para ejemplificar. Es algo que Dios usaba mucho en Cristo para que nosotros fuéramos buenos discípulos y aprendiéramos. En Lucas 18, verso 9, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos. Mis amados, primer problema en que no creemos no necesitar comunicarnos con Dios. Creemos no necesitar comunicarnos con Dios. Creemos no tener necesidad de intimidad con Dios. Primer problema es lo señala Jesús. Esta parábola era solo para aquellos que confiaban en sí mismos. Mis amados, ni siquiera hoy confío en mí. Sé que soy un miserable pecador y que mi Señor es santo. Y sé que todos somos pueblo inmundo de labios. Y ruego a mi Señor que tenga misericordia de mí, tenga misericordia de cada uno de ustedes por lo que he de hablar en su nombre. Sé quién soy y no confío en mí. El problema es que no es en el día del reposo, en el día de celebración. No puedo confiar en mí ni siquiera como médico. No puedo confiar en mí como esposo, no puedo confiar en mí como padre, no confío en mí. Estoy hablando la verdad delante del Señor. No confío, con un corazón engañoso y perverso. Y estoy hablando de mí, no estoy diciéndote a ti nada respecto de ti. Los asuntos son muy personales delante de los ojos de Dios, que por el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo más profundo de nuestros pensamientos. Y puedes decir que esa es una falta de modestia, no me interesa a mí, eso no es problema conmigo, sinceramente, no necesito nada. Necesito a Cristo, mi Cristo ya pagó por mis pecados en la cruz, mi Cristo ya me liberó de toda necesidad de autojusticia. Pero aquí Jesús está hablándole a quienes, a los que confiaban en sí mismos. El mayor problema que tenemos para no tener una comunicación con Dios es nuestra autoconfianza. Confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos. Ya soy cristiano, ya soy salvo.
ya fui evangelizado, ya voy a la iglesia, ya leo la Biblia, ya formo parte de un servicio dentro de la iglesia, ya doy ofrenda, ya hago esto, ya hago lo otro, ya. Confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Despreciaban a los demás. El problema es que su primer y mayor desprecio era hacia él mismo, porque nadie puede poner su confianza en sí mismo a menos que esté completamente engañado. Nadie puede ser justo si no es completamente justificado, y es solamente en Cristo. Y repito, una cosa es que a los demás los quieras engañar, pero el asunto es que con Dios siempre perdemos. Siempre perdemos. Cristo nos ganó para su Padre, perdiendo todo en la cruz, dejándolo todo en la cruz, para ganarnos para el reino. En su resurrección nos hizo resucitar y fuimos justificados. Su parábola, ¿cuál es la parábola? La enseñanza de Jesús, maestro a nosotros discípulos. Versículo 10. Lucas 18:10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí mismo, oraba para sí. El fariseo oraba para él de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres estafadores, porque obviamente tenía por un lado al recaudador de impuestos. No soy como los demás hombres estafadores, ahí estaba el de los impuestos, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Mis amados, eso es lo que están llenas las iglesias. La iglesia está llena, porque no son iglesias, es una sola iglesia. Todas las congregaciones llamadas cristianas están llenas de gente que vive en su propia justicia. Que gente que vive creyendo en que ya repitió una oración y que ya aceptó a Jesucristo en su corazón y que ahora ya es salvo y que está bien a los ojos de Dios. Todas las congregaciones, hay demasiado hombre que está totalmente llevando una vida religiosamente correcta. Religiosamente correcta, sepulcro blanqueado, pero el interior está lleno de podredumbre. Dios, te doy gracias que no soy como este. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Por cierto que este es un versículo que utilizan los sacadores de dinero, los rateros, los hombres, como dice Pablo, le llamaba los perros del evangelio, ¿saben? Para poder decir, miren, Nuevo Testamento, ¿quién dice que el diezmo no es el Nuevo Testamento? Aquí está, tienes que dar el 10% de todos tus ingresos. Pero esos son las credenciales de este hombre, las credenciales de este fariseo. Ahora, el recaudador, versículo 13, pero el recaudador de impuestos, de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, no quería ni siquiera, estaba con su rostro agachado, sentía que ofendía a Dios si lo volteaba a ver al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Cuántas veces le has dicho esto esta semana al Señor? ¿Cuántas veces le has dicho, soy un pecador? Te agradezco tanto que me hayas librado del juicio venidero, pero sé que hoy, mañana, pasado, todos los días peco contra ti. Tú conoces mi corazón. Soy pecador. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Apiádate de mí.
libérame de este cuerpo de muerte, libérame de esta conciencia que se está otra vez llenando de tinieblas o cauterizando por la práctica diaria del pecado. Este hombre nada más dijo eso, fue su oración nada más esa: ten piedad, soy pecador. Versículo 14, Jesús termina la lección diciendo esto nada más: les digo esto, este último descendió a su casa justificado. Este último descendió a su casa justificado por Dios, porque Dios es el único que condena, Dios es el único que justifica. Ninguno, ni tu hermano en la fe, ni tu hermana en la fe, ni el pastor, ni ninguna persona que se llame cristiana o que sea verdaderamente cristiana te puede condenar. Porque solo hay uno perfecto, Él es santo, santo, santo y es juez justo. Y dice que aquí, que el Señor lo justificó y así fue a casa, justificado. Dice, pero aquel no, el otro no. El otro que había sacado todas sus credenciales no resultó justificado. Porque todo el que se ensalza será humillado. Y todo el que se humilla será ensalzado. Mis amados, necesitamos orar. Necesitamos comunicarnos con Dios y buscar la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque eso muestra nuestra humildad. Eso muestra que no somos dioses. Eso muestra que no podemos sin Él. Eso muestra nuestra total dependencia de Él. Adán y Eva lo tenían todo en el paraíso, en el huerto del Edén. Todo lo tenían. Podían hablar todo el tiempo que quisieran con Dios y Dios con ellos. En el momento en que Eva empieza una conversación con la serpiente antigua, Satanás, se desgracia toda la raza humana. Se desgracia, le es quitada la gracia a toda la raza humana, porque todos descendientes de Eva y de Adán. Y el mundo perdió la gracia, perdió el favor de Dios, perdió el poder de Dios para vivir de una manera agradable a Él. Bendito sea por nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán. Romanos 5 nos dice que en el primer Adán toda la humanidad fue condenada, pero en el segundo Adán la humanidad es anunciada la salvación en el segundo Adán. Mis amados, obviamente hay mucha gente que no quiere venir en arrepentimiento y fe. No quiere la manera fácil, el evangelio fácil, el evangelio que se acomoda a ti. No tú que te conformas al Dios que creó la imagen y semejanza. Mis amados, seamos realistas con nosotros mismos. Dejemos de jugar al engaño. Necesitamos comunicarnos con nuestro Creador, porque Él no solamente nos hizo nacer por nuestro Padre y nuestra Madre, sino nos hizo nacer de nuevo, y es nuestro Padre eterno. ¿Acaso no quieres tener comunicación con tu Padre eterno? Tan mala es tu comunicación y tu intimidad con tu Padre terrenal que no quieres tener comunicación con el eterno, el que conoce y el que juzga todo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió todo para poder llegar. Todo obstáculo lo quitó para poder llegar todos los días a tener comunión e intimidad con Dios. La segunda razón bíblica de nuestra necesidad es confesión y perdón. Confesión y perdón. Él es santo, yo soy pecador. Eso fue lo que oímos en la parábola. Ten piedad de mí, pecador. ¿Qué es lo que nos da la oportunidad, la oración? De confesárselo a Él. Porque Él es el único que puede juzgarnos. Y tenemos que hacerlo. El texto clásico, hay muchos, pero la oración clásica es Salmo 51. Vean el primer versículo nada más, el Salmo 51. Vean conmigo, por favor. Dice,
El rey David, sí, David, el mismo que derrumbó a Goliat, pero fue derrumbado por la lujuria, fue derrumbado por el adulterio, fue derrumbado por el asesinato, porque mandó matar a Urías Eteo, el marido de Betsabé. Sí, fue derrumbado, derrumbó al gigante Goliat, pero el pecado lo derrumbó a él. Y dice Salmo 51, ¿cómo empieza el Salmo 51? Exactamente lo mismo de la parábola que nuestro Señor Jesucristo contó a sus discípulos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia. O sea, sé que puedes detener el castigo que merezco. Ya lo detuviste en la cruz por medio de tu Hijo Jesucristo, quien cargó con mis pecados y el pago de mis pecados, porque un Dios santo es un Dios juez justo, que no tiene por inocente al culpable. Mis amados, tú y yo vamos a morir un día. Vamos a morir un día en la carne. Si no viene el Señor antes, vamos a morir. ¿Cómo vamos a morir? ¿En pecado o sin pecado? ¿Cómo vamos a morir? Habiendo realmente estando en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no es nada más en el día de tu salvación, es en el día a día. Si no buscamos realmente el Evangelio vivo de Jesucristo, vivo por el Espíritu Santo, vivo que está en nosotros diariamente, andamos bien extraviados, porque nos convertimos meramente en religiosos. Somos un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. Somos miembros los unos de los otros. Tu pecado me afecta, mi pecado te afecta, el pecado de uno y de otro afecta al cuerpo de Cristo. ¿No es cierto esto en la casa? En una casa normal, en la cuestión social, que el padre, la madre y los hijos, el pecado, las faltas de uno afectan a toda la familia. ¿Por qué no habría de suceder esto en el reino espiritual también? En el reino de Dios. Mis amados, el salmista dice: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Que le está diciendo: perdona todos mis pecados. Que dice en el versículo ahí mismo en Isaías, en Salmo 51, verso 17. ¿Cuáles son los sacrificios que busca el Señor que nosotros podamos darle? Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu contrito. Un espíritu contristado nos contrista, nos duele el fallar tanto y tan frecuentemente, tantas veces y tan frecuentemente. Nos contrista porque tenemos el Espíritu Santo de Jesucristo que nos señala que estamos mal, nuestra conciencia se ensucia. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al espíritu contrito y humillado. Humillado es que lo reconoce. No solamente tenemos que tener ese espíritu contrito, el espíritu está contristado, sino que además debemos de manifestarlo y confesarlo, ¿sí? Y es a ese con espíritu contrito y humillado es el que Dios no desprecia. Es el que Dios no desprecia. Mis amados, la oración nos pone en esa condición, nos da la oportunidad de llegar ante el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que creó y formó cada parte de nuestro ser, cada neurona de nuestro cerebro, cada célula de nuestra piel. Ese es el Dios, el que nos creó este cuerpo físico, pero el que nos trajo a hacer de nosotros un templo santo por el Espíritu Santo que entró en nosotros y nos convenció de pecado, justicia y juicio. ¿Para qué? Para arrepentimiento y una fe genuina. No juguemos a la iglesia, seamos iglesia. Y una iglesia, sus miembros oran
tienen la necesidad de comunicarse y tener intimidad con Dios, y tienen la necesidad de confesar al Señor sus pecados y recibir por fe el perdón de sus pecados. Y es solamente ahí también, en la oración, donde nosotros empezamos a perdonar a los que pecan contra nosotros. ¿Por qué? Ve lo que dice Lucas 6. Porque, repito, la oración es el punto de confesión y perdón. Pero Lucas capítulo 6 dice la palabra del Señor así. Lucas capítulo 6, verso 27. Jesucristo está hablando. Lucas 6, 27. A ustedes, Jesús hace la aclaración, a los que oyen, o sea, hay gente que no va a oír, no quiere oír, resiste el Espíritu del Señor hablándole. A ustedes los que oyen, yo les digo, amen a sus enemigos, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que se burlan de ustedes, oren por los que se burlan de ustedes. Mis amados, es en la oración donde nosotros perdonamos. Antes de ir y decírselo en su cara, me ofendiste y te perdono, antes es delante de Dios. Si no, no ocurre nada genuino. Uno debe reconocer ante el Señor, no soy santo, por tanto no soy justo. Y si no soy justo, no tengo ninguna posibilidad de condenar o de justificar. No tengo ninguna posibilidad. Dejemos, repito, el papel a Dios que le corresponde. Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz para que tú y yo no fuéramos los que recibiésemos el castigo que merecían nuestros pecados. Toda condenación eterna en el infierno, toda esclavitud del pecado controlándonos todavía, haciéndonos creer que somos lo que jamás hemos sido, si no es solamente en Cristo, mis amados, es solamente, repito, por el Espíritu del Señor y la oración, es el Señor pone esa necesidad en nosotros. Que así como nosotros mismos fuimos perdonados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? Gratitud y alabanza es la tercera razón. Primera razón, comunicación e intimidad. Segunda razón, confesión y perdón. Tercera razón, gratitud y alabanza. Gratitud y alabanza. Vean conmigo, por favor, el Salmo 8. Salmo 8, gratitud y alabanza. Dice el Salmo 8. Salmo 8. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, versículo 3, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdas? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Versículo 9 dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, mis amados. Es reconocer, tenemos un problema como seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, pero sin embargo, por cuanto nuestra imagen ha sido deteriorada por el pecado,
tenemos un gran problema. Estamos acostumbrados a vivir en lo terrenal, en lo terrenal y viendo lo terrenal y buscando obtener lo terrenal. Y ese es un gran problema. Es un gran problema. ¿Sí? Mateo 6:33 dice claramente que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser dadas por añadidura. O sea, nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Dice Colosenses 3, busca las cosas de arriba y no las de la tierra. Si es que estás en Cristo, porque tu vida está escondida en Cristo. Mis amados, repito, tenemos un problema. Tenemos nosotros, en tanto que no aprendamos a vivir en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne, nuestra vida de agradecimiento y de adoración va a ser mediocre, por no ser un total tirado a la basura. No vamos a tener un corazón agradecido con Dios. No vamos a poder adorarle y alabarle como lo merece, porque Él es digno de nuestra alabanza. Lo vamos a adorar y alabar de labios para afuera, pero nuestro corazón, como Él lo dijo, está lejos de Él. Dice en el Salmo 138, vean conmigo por favor, 138. Salmo 138, dice el Señor: con todo mi corazón te daré gracias, con todo mi corazón te daré gracias, en presencia de los dioses te cantaré alabanzas, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En esos dos versículos lo que se ve es una total intimidad entre agradecimiento y alabanza. Agradecimiento y alabanza. Una cosa va con la otra. Con todo mi corazón te daré gracias. ¿Cuántas veces, te repito, sin los alimentos enfrente, le das gracias a Dios? En tu diario, en el día, ¿cuántas veces le dices gracias? En uno y otro lado, entras a una tienda, compras una cosa, sales, te trepas al carro y le das gracias. ¿Cuántas veces llegas a tu casa y le das gracias? ¿Cuántas veces te duermes y le das gracias? ¿Cuántas veces? ¿Cómo crees que vas a poder adorarle y alabarle? Si un corazón no está agradecido, tampoco puede reconocerlo como quien es. Mis amados, eso es un peligro para un hijo de Dios, una hija de Dios. Eso es vivir en la carne cuando andamos nacidos por el Espíritu. Cuando Pablo estuvo hablando a la iglesia de Corinto, les dijo 3 veces que eran unos carnales y les llamó hermanos. ¿Por qué? Porque eran unos inmaduros. Necesitamos madurar, amados hermanos de Amistad Reformada de Tampico. Necesitamos madurar. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro bendito Señor Jesucristo. En tanto que vayamos conociéndolo más, nuestro ser se humilla más y nos hace ver cuánto nos falta. Y es ahí donde la gracia tiene utilidad, porque es su poder obrando en las áreas que reconozco que me falta tanto. Pero una cosa va de la mano con otra, conocimiento con gracia. Uno hacia arriba, gracia humilla, te lleva a un punto donde necesitas y buscas realmente. Pero mientras sigamos viviendo en la carne, por la carne y para la carne, el mundo te va a reconocer, el mundo te va a aplaudir, el mundo te va a decir que no, hombre, y hasta me dijeron que eres cristiano. Así te lo dicen. Tú puedes ser un gran hombre, una gran mujer, y te dicen, hasta me dijeron por ahí que eres cristiano. O sea, no te reconocen porque seas un cristiano. Hasta me dijeron, oye, creo que es cristiano, creo que es cristiana. Mis amados, ¿no pueden reconocer a Cristo en ti? ¿Pueden reconocer solamente al hombre, a la mujer grande en sus capacidades, en sus hechos? Es peligroso para el Hijo de Dios, la hija de Dios, el que la gente pueda aplaudir tus hechos gloriosos terrenales y el Señor no pueda recibir de ti, con un corazón contrito y humillado, quebrantado, con un agradecimiento por tanta gracia recibida y tantas capacidades que te ha dado para
para que Él sea glorificado. Y tú te va a brotar inmediatamente, apenas te dicen una alabanza, bendito sea el Señor que me dio la capacidad o la posibilidad de ayudarte en esto. Bendito sea el Señor, verás, grande es su nombre. No te vas a avergonzar de su nombre. No te vas a avergonzar. Inmediatamente así, de revirar, pum, vas a revirar. Te tiran un golpe, tiras otro inmediatamente. Tu carne tiene que morir. Haz morir lo terrenal en ti, mi amado hermano, mi amada hermana. Haz morir lo terrenal en ti y exhíbela aún públicamente para que seas humillado, porque el que se humilla, el Señor lo exalta. El que se exalta, el Señor lo aplasta, lo aplasta. Sí, que Dios tenga misericordia de su pueblo, que Dios tenga misericordia de su pueblo. Gratitud y alabanza. Cuarta razón, necesidades y peticiones. Mis amados, ¿tenemos necesidades? Claro que sí. Sí, vean conmigo Mateo 7, versículo 7. Mateo 7. Mateo 7, versículo 7. Versículo 7 dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, les dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos, buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que lo pidan? Mis amados, la oración está para pedir, sí. La oración está también para hacer peticiones. Necesitados, no somos Dios. Dependemos de la total providencia de Dios. Es la providencia de Dios para nuestro cuerpo físico en la salud, la providencia de Dios en el pan nuestro de cada día, la providencia de Dios para un terreno donde puedas vivir en paz, con un corazón contrito y humillado, y valorando cada uno los roles que tenemos dentro de nuestra familia, el esposo, la esposa y los hijos con sus padres. Todo tiene que ver con Dios, con la providencia de Dios. Y nosotros podemos pedir y mostrar al Señor nuestras necesidades. O sea, necesitamos expresárselas. En el Salmo 86, verso 1, dice el salmista, Salmo 86, verso 1, dice: inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme. Inclina tu oído y respóndeme. ¿Por qué? ¿Por qué está orando el salmista? ¿Por qué? Estoy afligido, estoy necesitado. O sea, el Señor es tu consuelo. El Señor nos dijo cuando estaba aquí en la tierra que el Padre enviaría, y Él enviaría otro consolador. Jesucristo, en tanto que estuvo en el mundo, fue el consuelo de los discípulos. Y nosotros debemos de confiar en que el Señor nos sigue consolando por el Espíritu y la palabra que envía a nuestro entendimiento. Estoy afligido y necesitado. No solamente está uno necesitado de comida y de trabajo y de salud. Los aspectos emocionales, los aspectos del alma, las áreas del alma son demasiado importantes. Hay un montón de problemas por cuestiones del hombre interior, la mujer interior.
el salmista está pidiendo que el Señor escuche y que el Señor responda por su necesidad. Entonces, necesidades y peticiones delante de Dios, delante de Dios. No tiene nada de malo pedir, pero las razones y los motivos tienen que ser puros. O sea, pedirle al Señor que arranque del corazón de mi hermano su avaricia para no robarme lo que me pertenece de mi herencia. Pedirle al Señor que cambie el corazón de mi jefe para que no me esté ninguneando y oprimiendo y aplastando. Pedirle que lo cambie. Puede sonar bonita la oración esa petición puede sonar bonita, pero ¿por qué no orar mejor, Señor? Que mi hermano, mi hermana, su corazón se incline a ti y que puedan ver su gran necesidad de ti por encima de todo lo que están peleando de dinero en la herencia. Que mi jefe, mi Señor, perdónale sus pecados como me los perdonaste a mí. Ten misericordia de él. Este es mi clamor por ti. Esa, mis amados, es una oración más piadosa que la otra. Repito, el Señor conoce los motivos de nuestro corazón. El Señor conoce, antes de que pidamos, ya sabe lo que vamos a pedir. Pero el Señor necesita ver que de un corazón contrito y humillado y que realmente busca una sola cosa: su reino y su justicia. Busca una sola cosa: que se haga su voluntad y no la mía. Necesidades y peticiones. Dirección y sabiduría es la quinta razón bíblica para orar. Dirección y sabiduría, buscar dirección. Santiago 1:5, ustedes saben que es el texto clásico de la sabiduría. Aquel que no tiene sabiduría, pídasela a Dios, que Él tiene y da abundantemente a los que se la pidan. Pídale sabiduría. Santiago 1:5. Sí, ahora, tú y yo sabemos que el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor de Dios. Entonces, ser sabios no es cómo quitarme el golpe para que no me corran en la empresa. Ser sabios no es cómo quitarme de encima este tipo que ya no hallo cómo. Me está fastidia la vida. Eso no es, eso no. La raíz de cualquier petición sabia que hagamos delante de Dios tiene que tener una sola cosa: lo hago con limpia conciencia en el temor de Dios. Lo hago con limpia conciencia en el temor de Dios. O sea, yo sé que Dios es el que finalmente va a tomar la decisión y yo acepto y acato y me someto a cualquier decisión que mi Señor haga. Pero eso es buscar sabiduría. Buscar sabiduría es eso. Salmo 25, dice la palabra del Señor en el Salmo 25, versículo 4. Salmo 25, versículo 4. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Señor, muéstrame tus caminos. O sea, ¿se fijan? O sea, no me muestres lo que yo quiero y la manera en que yo quiero. No. Yo ya tengo el plan. Ahora, muéstrame el tuyo. Porque lo que yo quiero es el tuyo, no quiero el mío. Muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Los míos ya los conozco, pero pueden estar perversamente contaminados por mi pecado, por mi corazón engañoso y perverso. Muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Y bien sabemos por la palabra que el camino del Señor es angosto y ancho, amplio es el camino que lleva a la perdición, dice la palabra. Sigue diciendo el salmista ahí en Salmo 25, verso 4, en el siguiente versículo que dice, en el 5, guíame en tu verdad y enséñame. Guíame en tu verdad y enséñame. ¿Por qué?
guíame y enséñame. ¿Se fijan? O sea, yo quiero que tú vayas delante de mí. Lucas 9:23. Aquel que quiere ser discípulo del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Pero para seguirlo necesitamos estarlo viendo, que va delante de nosotros. Guíame en tu verdad y enséñame. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero todo el día. En ti espero todo el día. Mis amados, ¿se fijan? Ahí tenemos un ejemplo muy claro de qué: dirección y sabiduría. Porque quiere hacer las cosas en el temor de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios el salmista. Necesitamos orar para buscar la dirección y sabiduría. Sexta razón, fortaleza y paz. Fortaleza y paz. Mis amados, no somos invencibles. Somos débiles, somos frágiles. Tanto lo he dicho, que el corazón de todos los que estamos aquí en el auditorio está gobernado por Dios, y Dios es el que le va a decir al corazón: párate, y se va a parar, como se paró la tormenta en el mar de Galilea. Es Dios el que está en su trono. Él es soberano rey, Él controla todas las cosas. Nos guste o no, Él tiene total autoridad. Y en nosotros está, o por las buenas, como decía mi abuelita, ya tenía mucho que no mencionaba a mi abuelita, ¿verdad? O por las malas. O por las buenas o por las malas, pero Él va a hacerlo. Sí. Fortaleza y paz. Fortaleza y paz. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Ustedes ven los evangelios en Getsemaní todo el tiempo. ¿Qué vemos en Getsemaní? ¿Qué necesitaba el Señor? Fortaleza. ¿Qué hubo ahí? La presencia de ángeles que bajaron a fortalecerlo. ¿Qué hubo ahí? Manifestó nuestro Señor: estoy angustiado hasta la muerte. Nuestro Señor Jesús oró esto: estoy angustiado hasta la muerte. ¿Qué necesitaba Él? Fortaleza. ¿Qué necesitaba? Paz. ¿Qué fue lo que oró? ¿Qué pidió? Pidió: si para ti todo, Padre, para ti todo es posible, y si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí el que tenga que ir a recibir toda la copa de tu ira que el pecado del hombre ha acarreado. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga. 3 veces oró la misma oración a su Padre. 3 veces. 3 veces. A sus 3 discípulos más cercanos, ustedes saben, Pedro, Jacobo y Juan, les pidió que intercedieran por Él, y se retiró, dice, a distancia de una piedra. En lo que lanzas una piedra y llegas a esa distancia, y los puso ¿a qué? A que intercedieran por Él. ¿Y qué les dijo? Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está listo, fuerte, pero la carne es débil. Eso les dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué hicieron? ¿Velaron? ¿Oraron? No, se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos los 3. Es igualito que la iglesia. Preferimos dormir que velar y orar. Velar implica cuidar, estar atentos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el enemigo está haciendo en mi vida? Porque el enemigo siempre está obrando en tu vida y en mi vida. Y si se asocia con esa antigua manera de vivir que nos encantó, y a algunos todavía les encanta y lo quieren acarrear dentro del cristianismo, mis amados, no se trata de hacer de un Dios a mi medida. Se trata de que Dios me reduzca al grado de ver su majestad y su grandeza en todo mi caminar con Él, porque es entonces que yo voy a ver el peso de su gracia y de su gloria. Jesucristo se humilló hasta lo sumo, necesitaba fortaleza, necesitaba paz. Filipenses 4, versículos 6 y 7, ¿qué dice? Dejar todo afán
toda preocupación delante de Él con acción de gracias. ¿Y qué? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. O sea, necesitamos paz, pero necesitamos volcar nuestros afanes y nuestras preocupaciones delante de Él. ¿Con acción de qué? De gracias, sabiendo que, por un lado, que me está escuchando. Segundo, que si va a ser propicio o favorable a responder a mi oración, es porque era su voluntad. Pero si va a ir en contra de lo que yo estoy pidiendo, es su voluntad y es la mejor. Entonces la paz del Señor va a llenar mi corazón y yo voy a dar gracias. Sea que responda, sea que no responda, yo voy a dar gracias y voy a decir: bendito sea mi Señor que me libró de alguna otra cosa si me hubiera contestado como yo quería. Mis amados, esto es así, la verdad. O sea, porque es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos enseña, y nosotros somos discípulos, fortaleza y paz. Fortaleza y paz. En Efesios 3:20 dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos pidiendo, Efesios 3, verso 20, fíjense nada más lo que dice la Escritura. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o esperamos. Mis amados, fortaleza y paz la necesitamos. Y por último, la séptima razón. Obviamente que hay demasiadas razones. Simplemente meditando escribí estas 7, que no son 7, son 14. Si se dan cuenta, estoy hablando de 14 puntos. Y si normalmente en una predicación hablamos de 3 puntos, se imaginan ahora hablar de 14. Pero el Señor y su gracia nos haga que nos taladre nuestro corazón. Amor e intercesión. Lo último, amor e intercesión. Amor e intercesión. Vean conmigo Santiago 5:16. Santiago 5:16. En Santiago 5:16 nos dice: oren, confiesen sus pecados unos a otros. ¿Y qué? Y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Oren unos por otros. La palabra de Dios nos dice claramente que llevemos las cargas los unos de los otros. Mis amados, somos un cuerpo en Cristo. El cuerpo de Cristo depende de Cristo, pero somos miembros los unos de los otros y nos necesitamos. Necesitamos ver y orar por nuestros hermanos. Vuelvo a hacer la pregunta: en toda la semana, ¿cuántos días de la semana oraste por tus hermanos de Amistad Reformada de Tampico? Por tu familia en la fe, por la familia con la que vas a pasar la eternidad. Muchos de tu carne se van a ir al infierno y no vas a pasar la eternidad con ellos, igual que de la mía, de mi sangre. Pero la familia en la fe, ¿cuántas veces a la semana has orado por la familia en la fe? Mis amados, debemos de orar unos por otros. No porque sea uno el pastor, es simplemente porque es mi familia. Yo soy un hermano de ustedes, ustedes son hermanos míos, somos miembros, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Oremos e intercedamos unos por otros. En Lucas 6, ya oyeron ese pasaje que les dije, que debemos de orar inclusive por los que nos ofenden, los que nos odian, los que nos aborrecen, debemos de bendecirlos. O sea, amor e intercesión nace en la oración. ¿Cuántas veces no tienes ganas de agarrar a tu hijo, tu hija y darle una buena sangoloteada, o a tu esposo o a tu esposa? Pero sin embargo, ¿qué haces en oración? Lo pones delante de Dios y le haces una vez más la solicitud al Señor de que te cambie a ti, que cambie la perspectiva que tienes de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, que te cambie a ti, que te haga ver como Él ve las cosas y ve estas situaciones de relaciones interpersonales lastimadas.
Mis amados, amor e intercesión empiezan en la oración. Amor e intercesión. No vamos a poder, repito, seguir adelante. No vamos a poder nosotros acceder al trono de la gracia si vemos que tenemos algo contra nuestro hermano. Dice la palabra claramente: ve primero y arregla los asuntos y luego regresas y ya ofreces lo que quieres al Señor. Mis amados, necesitamos orar. Y en 7 razones bíblicas que vimos hoy: comunicación e intimidad, confesión y perdón, gratitud y alabanza, necesidades y peticiones, dirección y sabiduría, fortaleza y paz, amor e intercesión. Amor e intercesión. ¿Por qué oro? Pues porque no soy Dios, porque le pertenezco a Dios. Él me compró con la sangre de Cristo y por lo tanto me debo a Él y lo necesito a Él con su gracia para poder vivir agradándole, y vivo solamente bajo la providencia de mi Dios, y solo en Él tengo esperanza de vida eterna y resurrección de los muertos, y para mí es suficiente. Mis amados, que el Señor vivifique esta iglesia y a su iglesia, realmente poniendo y dándonos un espíritu, el Espíritu Santo, que nos lleve a orar y a suplicar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente te pedimos nos perdones, Señor, por cuánto hemos menospreciado, Señor, la oración. Vemos que tú te la pasaste toda una noche orando. Y ese es nada más un versículo, pero ¿cuántas veces no lo hiciste? Estando aquí en la tierra, en este cuerpo de muerte, en este cuerpo, en esta carne. Señor, en el nombre de Jesús, haznos ver nuestra necesidad por tu Santo Espíritu y por tu palabra. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, ayúdanos a orar como conviene y enséñanos a orar como dijeron los discípulos al Maestro. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que pongas el querer como el hacer en nosotros por tu buena voluntad, para que Jesucristo sea exaltado y para que tu propósito y voluntad en nuestras vidas podamos recibirlo en paz, en total paz, día con día. En el nombre de Jesús yo te ruego por aquellos que creen creer en Dios, pero simplemente no son más que religiosos y no conocen tu palabra. Yo te suplico en el nombre de Jesús que les hagas ver su necesidad de perdón de pecados, arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús, Padre, salva a los que habrás de salvar. Y Padre, a tu iglesia, Señor, concédenos también arrepentimiento y fe por el Evangelio de Cristo. Gracias que nuestro Señor está intercediendo por nosotros. Él no deja de orar, sigue orando y seguirá orando, porque vive perpetuamente para interceder por los que salva. Por eso, Señor, solo a Él la gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor. Antes de salir, amados.